esta vez es de Martín Heidegger. ¿Lo conocen a él? ¿Saben de él? ¿Alguna idea? Adelante. Es un poquito largo, vamos a avanzar un poco rápido. Primero, tomar en cuenta que el asma es una enfermedad crónica, donde entra a tallar las células cerradas, los eosinófilos y los linfocitos TH2. Ya lo van a ver más adelante, eso no, ahorita no importa, pero quiero que entiendan que estas 3 líneas celulares son importantes en esta enfermedad. Tal vez el estímulo inicial sea la exposición a alergenos, pero parece volverse autónomo, de modo que en esencia hasta ahora el asma es incurable. Como sucede como muchas enfermedades, no sabemos el fondo, no sabemos qué pasó. De repente por ahí hubo un estímulo alergénico que puede reaccionar una persona, el estímulo pasa y ahí queda, pero en este caso no es así. En este caso como que hay algo que no se conoce todavía que hace que esto se perpetúe y que esto siga un curso crónico y de por vida. Ahí está el asunto. Y no olvidemos que la medicina que nosotros vamos a practicar de aquí en adelante es la medicina alopática. ¿Saben lo que es alopático, no? ¿O no? No saben, ¿eh? ¿Qué está pasando? Alopático. Homeopatía. Que es la inversa de lo homeopático. ¿Saben? Alopático. ¿Lo homeopático, saben? Sí. ¿Algo de homeopatía? ¿Qué es? Era lo bueno con lo bueno y lo malo con lo malo, creo. tratar con lo similar. Con lo similar. O sea, que te dan fármacos que te simulan los mismos síntomas de esa enfermedad y te curan a través de esa técnica. ¿No? Lo que consiste es darte dosis tan mínimas de algo X que te va a simular los mismos síntomas que la enfermedad que tienes y como que de esa manera te curan. ¿Y lo alopático? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es tratar a través de los opuestos. ¿Qué significa eso? En el asma, por ejemplo, ¿cuál es el tema? La inflamación y el broncoespasmo. ¿Cómo lo tratamos? Con su opuesto. Antiinflamatorios y broncodilatadores. Estamos, y más o menos casi todo es así. Tengo un dolor, analgésicos. Y ustedes van revisando y con excepciones casi toda la medicina que practicamos es así, de ese tipo, donde más o menos manejamos los síntomas, pero no vamos al fondo. Entonces, si trabajas con los opuestos, estás haciendo de que el organismo solito recobre su salud, porque no conocemos el fondo. Pero a veces nos encontramos con pacientes que no tienen la inmunidad suficiente o la fuerza suficiente como para que se recupere solo y se van comprometiendo y se van empeorando. Porque nosotros no estamos haciendo más que bloquear. Lo positivo lo hacemos así como que lo tratamos con lo negativo, una cosa así, pero no estamos en realidad manejando el fondo. ¿Por qué? Porque lo desconocemos, como ustedes ven ahí. No se sabe qué cosa hace que esto se perpetúe. Hasta ahora no se sabe. Se sabrá en algún momento, bueno, igual que la diabetes, ¿no? Se sabe mucho la diabetes, pero no sabemos el fondo. Las enfermedades reumatológicas, ¿no? Genera una gran inflamación, lo único que hace es medicamentos que bloquean la inflamación y punto. Hasta ahí llegamos. No más. Adelante. Uno de los medicamentos que más se usan en la parte respiratoria es justamente los medicamentos de uso
a través de la inhalación. Ustedes ven ahí que hay dispositivos que se usan para usar los medicamentos, digamos, por vía inhalada, ¿no? De los cuales, cuando tú disparas, solo un 10 a 20% va a los pulmones y un 80-90% uno se lo traga y va al estómago y de ahí va al hígado. Hay un metabolismo del primer paso y llega parte de eso incluso a la circulación. Y te puede generar efectos secundarios. Ustedes van a ver al costado una lista de medicamentos que se usan vía inhalada, el cromoglicato sódico que ya no se usa actualmente, los anticolinérgicos sí, el bromuro dipatropio, el tiotropio, los agonistas beta 2 es lo que más vamos a usar, salbutamol, los corticoides inhalados, algunos antibióticos se usan ya vía nebulizaciones o inhalaciones, y la insulina últimamente es una propuesta de usarlo así, de esa manera. Entonces, no todo va al pulmón, solamente va un 10 a 20%. Adelante. El fármaco se absorbe en la luz de la vía respiratoria y tiene efecto directo, pero también se absorbe en circulación bronquial y se distribuye a otras zonas de la vía respiratoria. O sea, no solamente es tan tópico como se piensa, sino es que también va al resto de la vía respiratoria. No se sabe su metabolismo en esa zona de la vía respiratoria y tampoco se sabe cómo se absorbe. Pero hay medicamentos como por ejemplo la ciclesonida, que es un profármaco que se activa por estearasas desciclesonida y se distribuye mejor en los alveolos a través de cuando se usan así, inhaladores en dosis medidas, así se llama, ¿no? Inhaladores presurizados en dosis medidas. ¿Qué quiere decir eso? Que entrega dosis fijas y medidas. Cada disparo que da, dosis fijas y medidas, exactas, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante que hay propelentes con las cuales estos medicamentos están dentro de los cartuchos. Entonces hay dos cosas ahí y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Adelante. La principal ventaja es que se administran dosis eficaces con poco riesgo de efectos secundarios. Esto es lo interesante, ¿no? Cuando tú usas dosis inhaladas, da dosis fijas, exactas, y son pequeñas dosis. Por ejemplo, salbutamol 100 microgramos. Cuando lo usas en jarabes o en gotas, da 100 miligramos. Entonces, 1 miligramo, ¿cuántos microgramos es? Y solamente usamos 100 microgramos. Para que se den cuenta la diferencia en magnitud, en cantidad. En dosis bioral es alta la dosis. Y la otra ventaja es que su acción es muy rápida, mucho más rápido que la bioral. Y la bioral pues entra por la boca, llega al estómago, se desintegra, pasa a la sangre, al hígado, y todo eso es una hora, poquito más, poquito menos, para que tenga un efecto ese medicamento. Mientras que aquí el efecto es ya, toque. Hay interés en que los fármacos lleguen a la vía aérea pequeña. Hay partículas de 1 micrómetro de mmAd, que significa diámetro aerodinámico de masa media, o sea, que significa que la mitad de la masa del aerosol está en tamaño pequeño y la otra mitad en tamaño o partícula mayor. Y esto se logra cuando se usa ese propelente que es el hidrofluoroalcano. Ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Adelante. Miren ustedes el tamaño de las partículas. Si las partículas son pequeñitas, digamos que de 0.5 a 2 micrómetros, llega al alveolo. Si es de 2 a 5 micrómetros, llega al árbol braquiobronquial. Y si es mayor, solamente se queda acá. Y ahí lo ven mejor ustedes en ese gráfico que está puesto. Hay dos propelentes, como ustedes ven ahí, el clorofluorocarbono y el hidrofluoroalcano. El primero que se usaba era el clorofluorocarbono, pero hacía mucho daño a la atmósfera. Prácticamente ya no se usa.
ahora nos estamos quedando con el hidrofluorocano, ¿no? Y los inhaladores presurizados a dosis medida, así se llama, cuando tiene un pulsador, es una carcasa con una boquilla, ¿no? Y si lo vemos por dentro, es el cartucho, las partículas, aquí hay dos componentes, ¿no? El que está el propelente más el medicamento, ¿no? Está el envase externo, la válvula dosificadora, el orificio y el impulsor de la válvula. Entonces, ese inhalador presurizado de dosis medida, como tiene dos componentes ahí, antes de usar siempre se mezcla. Siempre hay que agitar, porque si no agitas, probablemente salga más el propelente que el medicamento. Entonces, condición importante, siempre antes de usar, agitar. Y bueno, normalmente así como usted lo ve ahí, los adultos o los niños grandes lo pueden usar porque tiene que haber una coordinación entre la activación del dispositivo y la inhalación. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que tú agitas, colocas, en el momento que disparas, tiene que haber una coordinación. En ese momento tiene que, ¿no? Primero haces una exhalación suave y te quedas más o menos casi al final y disparas y hasta que llegue acá, aguantas un poco, botas. Los niños no pueden hacer eso. Entonces, un niño grande sí, un adulto también puede hacerlo. ¿Ya? Y hay papás que no entienden eso y quieren que sus hijos pequeños hagan una cosa que no pueden hacer. Adelante. Reducen las cámaras, por eso se usan las cámaras espaciadoras en niños. Reduce la velocidad de entrada de las partículas a la vía aérea superior, también disminuye el tamaño de la partícula al permitir evaporar el líquido propulsor, incrementando la proporción inhalada a la vía aérea. Cuando ustedes agarran, agitan, colocan, disparan directamente a la boca, la velocidad que sale es alta. Mucho de ese medicamento y el propelente se queda prácticamente pegado en el paladar, porque es alta la velocidad con que sale, ¿no? Pues tiene que haber una buena coordinación y aún así va a entrar poco porque la mayoría se queda pegado ahí. Y si no haces una buena coordinación y una buena inhalación, probablemente casi no entre nada. Elimina la coordinación cuidadosa entre la activación y la inhalación, es lo que estamos haciendo. O sea, tú disparas, el polvito queda ahí y luego lo aspiras. Es más fácil, ¿no? Reducen los efectos secundarios sistémicos importantes como esteroides inhalados. Cuando tú usas los esteroides inhalados justamente así, te produce candidiasis. Pero si usas las aerocámaras, no. ¿Me entiendes? Pues la ventaja, incluso se estila que mejor hasta en adultos se deben usar aerocámaras. Es mucho mejor. Ahora, si hablamos de aerocámaras, existen las aerocámaras, las comunes y corrientes que están ahí, que están 10 soles, 7 soles, 5 soles, que no tienen, no es que más que un tubo con una mascarilla rígida, un hueco por atrás donde metes el cartucho y disparas, y cuando disparas el aire se pierde, el polvito se pierde porque no es muy hermético, ¿no? Existen aerocámaras que son diseñadas especialmente que tienen válvulas, ¿no? Tú disparas, el polvito se queda ahí, no se pierde porque la válvula impide que se vaya, que se pierda, y solo sale cuando tú aspiras. Incluso tiene otra válvula de exhalación que para cuando tú exhalas se vaya para otro lado y no se mezcle con lo que está adentro en el tubo. Tiene otra ventaja. Están hechos de un material donde tú disparas y el polvo no se pega en las paredes. Normalmente en los comunes y corrientes sí se pega. Entonces tienes más polvo para que el paciente pueda aspirar y llegar a la vía respiratoria. El tema es que esas aerocámaras que existen en el mercado están caras. 140, 150 soles. Pero te dura pues buen tiempo, ¿no? Mientras que las que son convencionales, 10 soles. Poquito más, poquito menos. Adelante.
Existen los inhaladores de polvo seco. Se dispersan en una capa fina de polvo por turbulencia de aire inducida por inhalación. No necesita coordinación, miren ustedes, en algunos pacientes puede ser irritante. Y se usa en niños mayores de 7 años. ¿Por qué? Porque tú lo preparas todo y sale cuando el paciente solo inhala. Y ya está entrando. Por eso que no es difícil, pero obvio, los niños pequeños no lo pueden hacer. Eso, niños mayores de 7 años para arriba. Y bueno, hay diferentes presentaciones en el mercado, ¿no? Adelante. Ahí ven. Hay diferentes presentaciones de inhaladores de polvo seco. Adelante. Existen los nebulizadores. Hay de dos tipos, los de chorro, que se usa un flujo de gas, aire o oxígeno. Ustedes van a ver los dos, ¿no? Usamos oxígeno, o otros usan las compresoras de aire chiquitas, que lo venden ahí fácil de conseguir, y con eso también nebulizan. Y existen los ultrasónicos, que usan cristales piezoeléctricos que vibran con gran rapidez y no requieren gas. Normalmente estos nebulizadores están en los ventiladores mecánicos, en los pacientes que están intubados. Normalmente ahí está. También venden, digamos, así como los de arriba, un poco más caros, pero también existen en el mercado. Y la ventaja es que a través de este sistema se pueden dar dosis mayores de fármaco, útil en exacerbaciones agudas de asma y en niños pequeños que no saben usar el MDI. ¿No? El gran problema de los niños pequeños es que no saben usar los inhaladores y la aerocámara, ¿no? Y muchos son llorones, gritan de todo, lloran, es un espectáculo. Entonces ahí va mejor la nebulización. Adelante. Vía oral. Miren ustedes, la dosis es mucho más elevada que la dosis inhalada. Para lograr el mismo efecto, 20 a 1, para que se den cuenta la diferencia, ¿no? Y por lo general genera efectos secundarios sistémicos. De todas maneras, se debe reservar para pacientes incapaces de usar inhaladores como personas con problemas físicos. Pero eso ya es una cosa ya extrema, ¿no? Normalmente ya no deberíamos usar. Pero hay colegas que usan, ¿no? Vía oral usan bastante, y ya no deben usar. Ahorita todo debe ser inhaladores. Todo. ¿No? Existe el salbutamol en gotas, existe el salbutamol en jarabe. Hay parecidos al salbutamol como el clenbuterol, ¿no? Que también lo usan en jarabe. Ya prácticamente casi ya. Yo no, salvo excepciones, ya no los uso. No, porque los inhaladores son mejores. Adelante. Vía parenteral, reservarse para individuos muy graves que no absorben el fármaco por vía digestiva con efectos secundarios frecuentes. Bueno, imagínense si vía oral te da efectos secundarios en la vía parenteral, idem, ¿no? Y estos son fármacos que tienen un margen terapéutico bien estrecho. Hay que saber usarlos, si no puedes generar arritmias hasta muerte, ¿no? Agotamos todo lo posible por usar los inhaladores, las nebulizaciones, antes de usar un fármaco, por ejemplo el salbutamol en vía continua, endovenosa, o la aminofilina que se usaba antes y ya no se usa, ¿no? Adelante. Hablemos un poquito de los broncodilatadores. Los broncodilatadores producen relatación del músculo liso bronquial contraído. Como yo le decía, esa es nuestra medicina alopática, ¿no? Previene la broncoconstricción, o sea, hace broncoprotección. Existen tres, como ustedes ven ahí, los agonistas adrenérgico beta 2, que es lo que más usamos. La metilxantina, bueno, lo que se estaba usando hasta hace último, la teofilina, pero que ya casi no se usa. Y los anticolinérgicos. Adelante. Los agonistas adrenérgico beta 2 son los preferidos, los más eficaces, con efectos secundarios mínimos y se saben utilizar. Adelante. Y bueno, acá ven las catecolaminas, y acá los últimos tres son los que usamos más: el salbutamol, el salmeterol y el formoterol. Adelante. Y solamente, no veo esto, no veo lo otro, solamente sabemos que el receptor que usa pues los catecolaminas son
que tienen proteína G, ¿no es cierto? Eso está claro, ¿no? Y que su función es prácticamente broncodilatadora. Aquí tiene que ver el AMP cíclico, ¿no? Que se eleva. Y eso hace que se dé todo ese asunto de la broncodilatación. Los receptores beta 2 también están en células diferentes de la vía respiratoria. Su estímulo puede tener efectos adicionales. Por ejemplo, previene la liberación de mediadores a partir de las células cebadas. Se habla de que en las células cebada también hay receptores beta 2. Entonces previene la liberación de mediadores. Previene la fuga microvascular, se evita el edema de mucosa. Incrementa la eliminación mucociliar. Reduce la neurotransmisión en nervio polinérgico, inhibe la liberación de acetilcolina, que es un broncoconstrictor. Y eso de que incremente la eliminación mucociliar es importante, porque nosotros solamente pensamos que es un broncodilatador, pero también es una eliminación, ayuda a eliminar la flema. Es un expectorante. A veces lo puedo decir, doctor, no le va a dar nada para que bote flema. El salbutamol es eso también. Pero como no lo conocemos muy bien, siempre estamos pensando en la acetilcisteína, en el ambrosol y en ese tipo de cosas. Los beta 2 de acción corta es el salbutamol. Son los más eficaces, utilizados en el tratamiento del asma por su antagonismo funcional de la broncoconstricción alopática. Se usa digamos, en MDI o en PDI. PDI es polvo seco, ¿no? Inhaladores de polvo seco. Son fáciles de usar. Inicio de acción rápida y efectos secundarios sistémicos muy pocos o nada. Protege de desencadenantes como ejercicios aire frío alergenos. Por ejemplo, hay mamá que dice, doctor, yo quiero que mi hijo haga ejercicio. Ya. Antes del ejercicio que se haga 3 disparos de salbutamol. Y puede hacer sus ejercicios. ¿No? Ayuda. Adelante. El salbutamol o albuterol es una mezcla racémica de la cual la forma R es la que funciona. Ahí lo pongo para que sepan, pero la forma R es la que funciona y es la que tiene los efectos que hemos estado hablando. La forma S no. Adelante. Ahora hablemos de lo de acción prolongada, que se le llama LAVA, ¿no? Agonista beta 2 inhalado de acción prolongada, LAVA. Y tenemos al salmeterol, y al formoterol le pongo una tortuguita porque es un poco más lento con el formoterol para su mecanismo, o sea, para su tiempo de acción. El formoterol es más rápido, el salmeterol es un poco más lento, ¿no? Y la ventaja de ello es que protege 12 horas, por eso que se usa cada 12 horas. Y bueno, hay un problema con el formoterol, hay tolerancia. Significa de que de repente necesita cada vez más dosis. El formoterol es un agonista pleno y el salmeterol es un agonista parcial. Entonces ya saben esos conceptos, ¿no es cierto? Sería el colmo que ya no sepan eso, que se hayan olvidado. No deben usarse solos, sino con los corticoides inhalados. Son más eficaces que dosis crecientes de corticoides inhalados. ¿Qué es lo que pasaba? Pasaba que tú empezabas con una dosis baja de corticoides, pasaban 3 meses, no controlabas, incrementabas al doble la dosis de corticoide y luego seguías incrementando. Ya cuando incrementa la dosis de corticoide ya es peligroso porque puede haber efectos secundarios, ¿no? Entonces aparecieron los agonistas beta 2 inhalados en prolongada y prácticamente los corticoides con dosis bajas con esto controla mejor la enfermedad. Adelante. Existe la fluticasona con el salmeterol y la budesonida con el formoterol en el mercado. Los dos tienen acción sinérgica, mejor el apego terapéutico, preferido para el asma persistente. La budesonida con formoterol se puede usar para manejo de rescate y de mantenimiento. ¿Eso por qué? O sea, rescate significa que el paciente entra en crisis y puedes usar, así como se usa el salbutamol, que es una de acción corta, el formoterol, como tiene acción rápida, también puede funcionar como el salbutamol. Empiezas a darle más dosis y controlas el problema del broncoespasmo, ¿no? El tema del formoterol, que como digo, hace tolerancia. Significa que de repente
Puedes usar más dosis más adelante si es necesario. Entonces, cuando se usaban los lavas solos, empezó a haber muertes, ¿no? Y cuando lo juntaron con los corticoides inhalados, prácticamente esos eventos de muerte desaparecieron. Adelante. Efectos secundarios de los agonistas beta 2: temblor muscular, ¿no? Por el tema de los vectores en los músculos estriados, taquicardia. Mira, a pesar de que los beta 2 inhalados no tienen efecto beta 1, son selectivos, te pueden dar taquicardia. Y la taquicardia tiene que ver con beta 1, ¿no es cierto? Los beta 2 es netamente broncodilatación o vasodilatación, ¿no? Te puede dar hipopotasemia, ¿no? Hemos visto niños, y yo hablo de niños porque es lo que más manejo, cuando utilizamos nebulizaciones frecuentes, continuas o intermitentes, podemos generar hipopotasemia en el paciente. Hay que estar vigilando eso. Inquietud, hipoxemia. A veces empezamos la nebulización y en vez de mejorar la oxigenación generamos una hipoxemia. Y eso tiene que ver con el tema de la pérdida de la relación BQ, ¿no? Donde prácticamente como que se vasodilatan los vasos pulmonares, pero los bronquios todavía están cerrados. Entonces, a pesar de eso, no hay una buena intercambio gaseoso. Y por lo tanto, más bien hay una hipoxemia paradójica, se podría decir, que se va a resolver con el tiempo, ¿no? Hay efectos metabólicos, aumento de ácido graso libres, insulina, glucosa, lactato y piruvato. Ustedes saben que los beta 2 o digamos también tienen efecto metabólico, ¿no? Eso está claro. Adelante. En personas asmáticas con los beta 2 no se observa tolerancia a efectos broncodilatadores. Es ahí una reserva de los receptores. Y los corticoides inhalados previenen el desarrollo de tolerancia para ellos. Incluso, mira, es importante. Adelante. Estamos hablando de los beta 2 de acción corta. Y esto yo lo que les decía, ¿no? Había un aumento de muertes en asmáticos en el año 1960, puso en duda el uso de los beta 2 a largo plazo. En 1990 se relacionó con fenoterol, con muerte en asmáticos. Se encontró relación directa con dosis alta, pero a dosis equivalente con salbutamol no hubo relación. ¿Qué es lo que pasa con el fenoterol que se usaba hasta hace poco? Hasta hace poco lo hemos usado. El fenoterol es un medicamento que es inespecífico, va para beta 1 y va para beta 2. Por lo tanto, genera broncodilatación, pero también genera taquicardia. Y si lo usas en nebulizaciones de manera continua o intermitente, puede haber arritmias cardíacas y te puede matar. Por eso que yo no sé, ahora se usa el salbutamol, que es lo que más usamos. Cuando lo juntas con los corticoides inhalados, disminuye el riesgo de muerte. El uso crónico de beta 2 agonistas incrementa el riesgo de asma inducida por alergenos y eosinofilia, pero lo evita cuando usa corticoides inhalados. Por eso es importante a veces juntarlos. El ABA solo causa muerte por causa respiratoria. Esta se evita si se usan en combinación con corticoides inhalados. Eso les decía. Adelante. Un poquito hablemos de esto que ya no está usándose, pero que para que tengan una idea, ¿no? La teofilina tiene varios efectos. Uno de ellos es el broncodilatador y acá lo que pasa es que inhibe la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es la que, digamos, en el ciclo del AMP cíclico, digamos que se encarga de que el AMP cíclico no sea AMP cíclico y no genere broncodilatación. Pero cuando tú lo inhibes, entonces hace que el AMP cíclico incremente y por lo tanto va a tener efecto también broncodilatador. Por eso que su efecto es muy parecido a la de las catecolaminas, es broncodilatador por eso. No es la misma acción, pero te lo hace a través de bloqueando una enzima que si estuviese activa bloquea pues el AMP cíclico, ¿no? Lo degrada. Pero también tiene otros efectos, ¿no? Antagoniza receptores de la adenosina,
y te produce un efecto broncoconstrictor. Y bueno, eso es lo poco que se conoce porque tiene muchas más acciones. Estimula también la musculatura respiratoria, estimula el centro respiratorio, ¿no? Es una metilxantina y tienen estas funciones y otras más. Por eso no se conoce a ciencia cierta todo su mecanismo de acción. Adelante. Y bueno, acá, todo lo que es células, por ejemplo, los eosinófilos, pues, que produce apoptosis, disminuye el número de eosinófilos, disminuye el número de las citocinas actuando a través del linfocito T, disminuye los mediadores, disminuye las citocinas, ¿no? Y libera interleuquina 10 que reduce la expresión de genes inflamatorios, o sea, es un poquito como los corticoides, ¿no? Por lo tanto, produce broncodilatación, disminuye la fuga y incrementa el esfuerzo respiratorio. Cuando se usan con los corticoides, incrementan sus efectos. Incluso se usa cuando hay resistencia a los corticoides, ¿no? Porque parece que los dos se complementan. Adelante. El tema es que su rango terapéutico es muy estrecho, tiene un efecto antiinflamatorio en asma. Si se suspende el tratamiento hay recaídas. Ahí está. Si se administra por vía oral, absorción es rápida y completa y metaboliza 100% por hígado, ¿no? Por ese citocromo P1A2. Adelante. Bueno, de esto ya lo hemos visto, ¿no? Que hay, en este caso, el cigarro, la penicilina, el fenobarbital y la rifampicina, incrementan la actividad del citocromo y por lo tanto incrementan la eliminación de este fármaco. Al otro lado está lo que disminuye la actividad, disminuyendo prácticamente la eliminación del fármaco y podría generar hasta toxicidad, ¿no? Existen tabletas de liberación sostenida, se equilibran el plasma en 12 a 24 horas, existen preparaciones una vez al día y se dan en la noche para plasma nocturna. Pero ya no se usa tanto, pero para que quede como conocimiento. Adelante. La aminofilina es lo que se usaba antes, de todas maneras es mucho menos eficaz que los beta-2 agonistas. La teofilina, en dosis bajas, más los corticoides inhalados, controla mejor la enfermedad antes que duplicar la dosis de corticoides inhalados. Pero aún así, los corticoides inhalados por LAMA son mejores. Por eso que ya no se está usando mucho. La teofilina con LAMA se observa mejor beneficio. Bueno, y ustedes van a ver ahí todos los efectos secundarios: náuseas, vómitos, cefalea, molestia gástrica, tiroides, trastorno de conducta, arritmia cardíaca, convulsiones. Adelante. Los antagonistas colinérgicos muscarínicos, el bromuro dipatropio y el tiotropio. En la antigüedad fumaban hojas de la familia de las solanáceas que tenían atropina, diosina y escopolamina y servía para aliviar el asma. La atropina se usaba para eso, ¿no? Pero tenía muchos efectos secundarios. Se desarrollaron compuestos cuaternarios como el bromuro dipatropio, poco soluble, no se absorbe el tubo digestivo ni en vía respiratoria. Adelante. Es un poco para entender este tema de los anticolinérgicos, ¿no? Que ya hemos estudiado esto, hay receptores, incluso hay hasta 5 receptores, pero acá lo que interesa son el M1, M2, M3, ¿no? El M1 tiene que ver con las secreciones bronquiales, el M2 autorregula, está acá. Todo lo que está en presináptico es un autorregulador, todo lo que está en el postsináptico tiene una acción, ¿no? Entonces el M2 inhibe la liberación de acetilcolina y el M3 broncocontrae y aumenta la secreción. Entonces, si tú das un bloqueador, bloqueas M3, debe generar broncodilatación, debe disminuir la secreción, ¿no? En M1 debe disminuir la secreción y si actúa en M2, si tú lo estimulas, inhibe la liberación de la acetilcolina, pero no lo estás estimulando, lo estás bloqueando. Por lo tanto, va a generar más liberación de acetilcolina y entonces un poco qué es lo que pasa con el bromuro dipatropio. El bromuro dipatropio es inespecífico, va para los 3.
Por eso que es un medicamento que no se usa por mucho tiempo, se usa por 1, 2 o 3 días, porque ahí tiene su efecto más importante. Después de eso ya hay tolerancia y ya no sirve. Por ese M2. Sin embargo, el tiotropio es M3 solo. Por eso que tiene mejor efecto. El tema es que se usa en niños mayores, en niños pequeños no lo estamos usando. Y la otra ventaja es que tiene efecto de 24 horas, mientras que el bromuro hipatropio es cada 6, cada 8 horas. Por eso es un medicamento que, vuelvo a repetir, ha sido muy útil en el tratamiento de las crisis asmáticas, cuando lo usa pues 1, 2 o 3, máximo 2 días creo. Ahí, después de los 3 días, 4 días ya no tiene mucho efecto. Adelante. Ya sabemos que la aceticolina produce broncoconstricción y aumenta la secreción, el bromuro hipatropio genera tolerancia, abstinencia y todo. No sucede con el tiotropio. Los anticolinérgicos solo inhiben la broncoconstricción refleja mediada por la aceticolina, y no tiene efectos directos sobre mediadores inflamatorios como la histamina y la leucotrina. Por eso su efecto es bastante débil. El salbutamol se lo lleva de encuentro, ¿no? Es más importante. Adelante. Son menos eficaces que los beta-2 agonistas, poca protección con los factores desencadenantes, no tienen lo que tienen los beta-2 agonistas. Hacen sinergia con los beta-2 agonistas cuando se utilizan en asma aguda grave, lo que yo les decía. Se debe usar cuando hay efectos secundarios a beta-2 agonistas. O sea, a veces hay, ¿qué te digo? Hay personas que son muy sensibles al salbutamol y ya no lo puedes usar. Usas el bromuro de hipatropio, sabiendo que no es más potente, pero no te queda otro que usar. En EPOC son superiores a beta-2 agonistas por el tono vagal. No conozco mucho de esta enfermedad en adultos, pero creo que es importante ahí el tono vagal. Entonces, si el tono vagal está importante, entonces ahí sí son importantes estos medicamentos. Acción es lento, 30 a 60 minutos, y existe en MDI y en nebulización, y el tiotropio existe en polvo seco. Son bien tolerados, tienen poca absorción sistémica, no tiene efectos en depuración mucociliar, no es como el salbutamol. Sabor amargo contribuye al desapego, precipita glaucoma o retención de orina. En edad avanzada, el tiotropio da resequedad de mucosas en un 10 a 15%. Y puede haber broncoconstricción refleja, eso sobre todo con el bromuro de hipatropio, ya les dije por qué, ¿no? Porque bloquea el M2, ¿no? Y al bloquear el M2 más bien lo que hace es generar más salida de acetilcolina y puede generar broncoconstricción refleja. Adelante. A ver, ¿nos despertamos? Desde que hemos empezado, usted está con los párpados cerrados. Mucho sueño. ¿Qué tal si te das una vueltita y te despiertas bien? Corticosteroides. Como el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, los corticoides inhalados se consideran tratamientos de primera línea. Son poco eficaces en EPOC. La prednisona, prednisolona y desametasona tienen poco efecto mineral corticoide eficaz por vía sistémica para el asma. Otra vez estamos en lo alopático, ¿no? El problema es la inflamación, entonces doy antiinflamatorios. Es lo máximo que hacemos. No más. Adelante. Esto es más importante, ¿no? Inhibe la formación de interleuquina 1, 3, 4, 5, 9, 3, son linfoquinas proinflamatorias, ¿no? El factor de efecto tumoral, ¿no? El factor de crecimiento, que son secretados por los linfocitos, macrófagos y células cebadas. Produce apoptosis de eosinófilos, antagonizan permeabilidad vascular, directamente regula la formación de moco. Su efecto es antiinflamatorio, básicamente, y eso implica que controla la hiperregular bronquial. No tiene efecto en respuesta temprana, pero sí inhibe la respuesta tardía de los macrófagos y de los eosinófilos. O sea, que digamos que si lo usas en un tiempo X es mejor
suprime la inflamación pero no cura la enfermedad. Si se interrumpe, hay recurrencia. Es lo que yo les decía. Si interrumpimos el tratamiento, puede recurrir el paciente. ¿Por qué? Porque no conocemos el fondo. Solamente estamos tapando un hueco, carchando. Hay pacientes que su sistema inmune, todo está bien, lo regulan, lo controlan, chévere, pero y los que no lo pueden hacer, no van a ver. Y esos son los que se van comprometiendo. Y se van comprometiendo y terminan hospitalizados y haciendo otras cosas. Adelante. ¿No? Eso es un poco lo mismo que hemos dicho, ¿no? Disminuye el número de eosinófilos, las citocinas, las células cebadas, los macrófagos, el número de células dendríticas, ¿no? Y lo que hace ahí es eso, ¿no? Disminuye el flujo capilar, los músculos lisos, ¿no? Aumentan los receptores beta 2, disminuyen las citoquinas y disminuyen la secreción de moho. Básicamente. Y acá dice, los agonitas beta 2 y los corticoides se incrementan, ¿no? Cada uno el efecto beneficioso del otro en el tratamiento del asma. O sea, como que los beta 2 con los corticoides hacen sinergia, ¿no? Incrementan la respuesta del beta 2, previenen el desacoplamiento de los receptores beta 2. Son útiles cuando se usan juntos. Es clave para el tratamiento, lo que nosotros hacemos. Adelante. La fracción que entra en los pulmones tiene acción local, pero puede absorberse a través de la superficie alveolar. La porción que se deposita en orofaringe se degluta y se absorbe en el intestino. Por eso se usan los espaciadores que reducen el depósito orofaringe. La beclometasona y la ciclosanida son profármacos que liberan metabolito activo cuando desdoblan su grupo éster en los pulmones. La budesonida y la fluticasona tienen mayor metabolismo de primer paso que la beclometasona, entonces poco efecto sistémico con dosis elevadas. Por eso la beclometasona cada vez se usa menos. Lo que más usamos es la budesonida y la fluticasona, porque lo que entra a la vía digestiva tiene un alto metabolismo de primer paso, por lo tanto la biodisponibilidad es poca. Adelante. Manejo de primera línea y más persistente, mayor parte de sus beneficios se logra con dosis de menos de 400 microgramos de beclometasona o su equivalente. Algunos que son resistentes pueden beneficiar con dosis altas de hasta 2000 microgramos por día. Es alto. La budesonida y la ciclosanida es eficaz una vez al día si la dosis es menor de 400 microgramos. Sí. En los niños se usa de la misma forma que adultos, menor de 400 microgramos por día, y no suprime el eje de crecimiento. Adelante. La vía endovenosa lo usamos en crisis agudas. La hidrocortisona, el inicio de sesión es en pocos minutos. Otro corticoide que se usa es la metilprednisolona, que también su tiempo de acción es bien corta, en pocos minutos se está actuando. La fluticasona a veces lo usamos en dosis altas para controlar las crisis. La prednisolona y la prednisona son esteroides orales más usados. Los corticoides inhalados con dosis diaria de más de 1500 microgramos pueden suprimir el eje hipotalámico. Y vean ustedes ahí los efectos locales que puede generar disfonía, candidiasis y tos, y los efectos sistémicos que están ahí. Adelante. La budesonida, fluticasona y mometasona, ciclosanida tiene mayor biodisponibilidad que la beclometasona, ya lo hemos mencionado. Con dosis mayor de 1000 microgramos día se prefiere usar budesonida, fluticasona y ciclosanida. ¿Por qué? Por el tema de la biodisponibilidad alta. Todos los corticoides inhalados se absorben en la sangre por vía respiratoria, pero tiene poco efecto clínico, con menos de 800 microgramos día de beclometasona. La fluticasona es 2 veces más potente que la beclometasona, y eso y otras cosas más hace que la beclometasona ya casi no se use. Era lo que más usábamos antes, ahora ya es budesonida y fluticasona. La ciclesonida no hay en el país, es otra buena opción. Entonces se usa tempranamente, ¿no? Para mejorar la función pulmonar, evita cambios estructurales, se recomienda el asma persistente. ¿A qué se refiere cambios estructurales? Que hay un porcentaje de asmáticos crónicos
bueno, todos asmáticos crónicos, ¿no? Que hacen remodelación de la vía aérea. Y los corticoides bien usados evitan la remodelación de la vía aérea. Porque si se da la remodelación de la vía aérea significa que los bronquios ya quedan engrosados y ya no es fácil de broncodilatar. Y el manejo es mucho más difícil. Adelante. Los leucotrienos, ¿no? Los leucotrienos también son proinflamatorios, ¿no? Que generan inflamación y también se usa como manejo de asma, ¿no? Y bueno, tiene que ver con el ácido araquidónico, ¿no? Y el ácido araquidónico se divide en las lipoxigenasas y en las ciclooxigenasas. La ciclooxigenasa no nos interesa ahora, pero sí la lipoxigenasa porque ahí están los leucotrienos. Adelante. Y vean ustedes, ¿no? Existen medicamentos como el Sileutón que inactiva las 5 lipoxigenasas. Y existen los antagonistas de los leucotrienos que es el Montelukast, Pralucas y el Safilucas, que prácticamente antagonizan o bloquean estos leucotrienos, el C4, el D4, el D4. Y si lo bloquean, entonces disminuye el exudado plasmático, disminuye la secreción de moco, broncodilata y ya no resultan eosinóticos. Lo que, digamos, no es tan potente como los corticoides, pero hay algunos pacientes que les va pero de maravilla. Lo que no sabemos es por qué. Hay algunos niños que tú solo le das el Montelukast y como que se recuperan 100%. Pero le das a otros y no pasa nada. Esa es la parte que no se entiende ahora por qué. Hay un grupo especial de pacientes que el leucotrieno le ayuda pero una barbaridad. Adelante. Es útil el asma sensible al ácido acetilsalicílico, eficaz para prevenir la conducción por ejercicios, igual que el ABA. Efectos débiles en el mejor si se usa con antihistamínicos. Algunos pacientes pueden tener mejor respuesta que otros, muy eficaz. Acá le echan el tema del polimorfismo, ¿no? Pero no tenemos la cosa clara todavía. Y lo peor es que por clínica ni por laboratorio, aunque sí, ¿no? A veces en algunos laboratorios existen dosajes de leucotrienos en orina. Y si sale positivo, le das antileucotrieno y ayuda. Pero imagínense, aquí en el país no hay eso. En otros países sí. Entonces, lo que hay que buscar clínicamente, que tienen estos pacientes, en especial para que les vaya bien con el leucotrieno, y son pocos. Ahí hay un tema que estudiar. Yo lo poquito que, como yo veo bastante esta cosa, lo poquito que he podido ver es, todavía no lo tengo claro, pero veo que en aquellos niños que son bien delgaditos, les puede ir muy bien. Y en aquellos niños que son muy gorditos también. Pero muy delgaditos, hay unos que son fideitos y otros que son rechonchitos, les va muy bien. Efectos adversos del Montelukast. Vean ustedes: somnolencia, cansancio, fiebre, dolor abdominal, gastritis, mareo, cefalea, maculopapular, diarrea, una vasculitis como la de Church-Strauss, depresión, agresividad, alucinación, insomnio y pesadillas, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque a veces le das el Montelukast y llega la mamá y dice: doctor, mi hijo se ha vuelto agresivo. Y quítale el Montelukast, ¿sí? O mi hijo empieza a ver cosas raras, cosas así, y hay que quitarle el Montelukast. Porque digo Montelukast porque es lo que tenemos a la venta y lo que más usamos. Adelante. Tenemos
los anticuerpos monoclonales, dentro de ellos el omalizumab, que se usa en asma de tipo alérgicas severas. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal que su función es bloquear el IgE, o sea, se une al IgE y ya está, el IgE. Entonces el IgE ya no se puede unir a estos receptores de alta afinidad de los mastocitos, a los de baja afinidad de los macrófagos, los linfocitos y los eosinófilos, entonces ya no produce la inflamación crónica. Hay pacientes que son de difícil manejo y que tienen una alta, que te digo, intensidad en alergia. Tú le haces su dosaje de IgE total, está en 1000, 2000, y normalmente 100 es lo normal para un IgE total y está en 2000, ¿no? Tú empiezas a usar estos medicamentos y, oh maravilla, ¿no? El paciente empieza a tener mejor control de su problema. El tema es que el costo es alto, y el otro tema es que se usa en niños mayores de 6 años. En niño pequeñito no lo podemos usar, y el costo es bien alto, y hay que usar buen tiempo este medicamento. El seguro tiene un programa de esto, ¿no? Tú detectas un paciente así, lo mandas a Lima y Lima se encarga de darle tratamiento porque el costo es alto. Ahora, el omalizumab también se usa en urticarias porque es una alergia, pues, ¿no? Y va muy bien también cuando es necesario usarlos, porque prácticamente te bloquea el IgE. El IgE es el causante de todo. Pero vuelvo a repetir siempre con nuestra medicina alopática, ¿no? Todo es bloquear. Todo es bloquear. El resto se lo deja al organismo a que resuelva el problema, y a veces no lo resuelve. Adelante. Otra cosa que te moda es la inmunoterapia, ¿no? Se hacen los test de alergia, y es alérgico a la piel del perro, a la piel del gato, a los pelos, a los ácaros y a 50.000 cosas, ¿no? Empiezan a pelear vacunas contra eso, que tiene un costo alto. Los alergólogos también se llenan de plata, ¿no? Pero los beneficios de la inmunoterapia en asma es pobre. ¿Por qué? Porque no conocemos el fondo. Estamos prácticamente bloqueando un desencadenante, digamos, porque son desencadenantes, pero no estamos curando la enfermedad, ¿no? Pero sí resulta eficaz en rinitis alérgica. Lo que más usan es la forma sublingual. El régimen terapéutico es de largo tiempo y costoso. Y aquí la clave es que justamente la interleuquina 10 es la que se encarga de incrementar para que quede la tolerancia, ¿no? Esa es la clave del éxito de ellos. Pero no cubre el asma. Como una vez en un congreso un inmunólogo dijo: ya tenemos la cura del asma, ¿no? Adelante. Tenemos otros anticuerpos monoclonales. Ahora resulta que están yendo hasta con los anti-interleuquina 5, los anti-interleuquina 4, el anti-interleuquina 13, el anti-factor de necrosis tumoral alfa y anticélulas T en general. Empiezan a usar ya anticuerpos dirigidos contra las interleuquinas, apagando fuego, como digo yo, ¿no? Adelante. El más usado es la interleuquina 5. Bueno, ahí lo que dice, ¿no? Activa los eosinófilos, los basófilos, expande la supervivencia del eosinófilo y su degranulación, y los anti-IL5 se usan en asma eosinofílica no controlada, y ahí ustedes ven 3 ejemplos de medicamentos de anti-interleuquina 5 que están usando. Adelante. Y para acabar, esto es importante, cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Eso es lo que llamamos proyección.
cambio, si alguna persona póngase a pensar, de repente en el fondo ustedes son los mismos. En esta vez es de Martín Freire.